Siglo XIX. El siglo del romanticismo. Comienza bajo influencias literarias en la música y concluye con la ruptura de la tonalidad. Los autores más destacados de la música del romanticismo, período comprendido aproximadamente entre 1800 y 1910, son los alemanes Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn, Robert Schumann, Richard Wagner, Johannes Brahms y Richard Strauss. Los austríacos Franz Schubert, Johann Strauss, padre, y Johann Strauss hijo. El húngaro Franz Liszt, el polaco Frédéric Chopin, el francés Héctor Berlioz. Los rusos Mikhail Glinka, Modest Mussorgsky, Nikolai Rimsky-Korsakov, Piotr Ilich Tchaikovsky, Alexander Borodin y Sergei Rachmaninoff. El checo austríaco Gustav Mahler. Así como los checos Antonín Dvořák y Bedřich Smetana, entre otros. El yo romance. El clasicismo y el romanticismo podrían ser vistas como un todo por la falta de ruptura desde el punto de vista del lenguaje, de los géneros, de la armonía. Existe un nuevo elemento poético, metafísico que rompe el equilibrio entre la idea y exteriorización. Entre la inteligencia y el sentimiento. La expresión del yo, el subjetivismo y la emoción dominan. El término romanticismo proviene del francés antiguo romance, aparece inicialmente en la literatura en el siglo XVIII alemana, Wackenroder, Novalis, Schlegel, y se traduce por salvajismo, evoca los cuentos de hadas, la irracionalidad, los sentimientos, las sensibilidades y los sueños. En música inicia después de la utilización de los textos de Eta Hoffmann sobre Beethoven. Musicalmente se denota como una manera de ser, un conjunto de trazos estilísticos e inicialmente no se concibió como una época. Fue a finales del siglo XIX a partir de Schubert y Strauss que se designó como época. Elementos del lenguaje musical del siglo XIX. Géneros. El romanticismo toma todos los géneros del clasicismo, los transforma y los expande. Los nuevos géneros serían: la pieza breve y poética para el piano. Preludios, caprichos, nocturnos, canciones sin palabras, valses, contradanzas, polcas, impromptus, pensamientos musicales, variaciones, scherzos, fantasías, polonesas, boleros, mazurcas. Oberturas también llamadas sinfonías. Música programática. El lied artístico, el poema sinfónico, F. Liszt. El drama musical, R. Wagner. La armonía. Continúa la armonía clásica, especialmente el uso de cromatismo, las alteraciones y la enarmonía, llevándola al borde hasta la atonalidad o la tonalidad en suspenso. Algunos grados alterados trajeron la concepción de nuevos acordes tales como la sexta napolitana. A tener en cuenta el aporte de R. Wagner con la construcción de un nuevo acorde. El acorde de Tristán, motivo de L. obra o Valkyrie. Acorde dominante de la dominante alterado. La melodía. La melodía sigue primando, pero es menos que una línea estética, ahora es un recipiente que acoge la expresión del alma. Su carácter determina su calidad y a menudo se califica en términos de simplicidad. La frase es corta y generalmente sobrepuesta. Se observa en la Sinfonía Inacabada de Schubert la formación de motivos sobre temas psicológicos tales como la amenaza o la depresión a través de pequeños cromatismos acentuados por matices de crescendo o trémolos. El ritmo. El ritmo sigue basado en la división del compás, más cercano al ritmo de la palabra con refuerzo del rubato. Se innova con la superposición de dosillos o tresillos obsesivos y sincopados. En la séptima sonata de Scriabine aparece la polirritmia, superposición de ritmos diferentes, que abre la vía a la música del siglo XX. Con la aparición del subjetivismo aparecen los ritmos personales, ligados a la personalidad de los compositores, por ejemplo Beethoven utiliza las síncopas. Schumann conserva un ritmo marcado, Brahms utiliza la superposición de dosillos y tresillos. El timbre. Búsqueda de un timbre cercano a los sonidos de la naturaleza. Corno de caza, flautas, clarinetes. El siglo XIX ve la aparición de masas sonoras potentes a través de grandes orquestas y grandes coros. El interés por la historia conduce a la invención de instrumentos antiguos como el caso de Berlioz y los címbalos antiguos. La búsqueda de la expresión del carácter religioso y solemne contribuye a la invención de instrumentos de cobre como las tubas y los trombones. El historicismo del siglo XIX se ancla a las tradiciones del pasado insuflándole su espíritu poético y modificando su estructura. Las nuevas músicas se alimentan de las del pasado especialmente a través de la herramienta de la transcripción. J.S. Bach fue transcrito por Liszt, Busoni y Franck, preludio, coral y fuga.
El fin de una época, el comienzo del siglo XX se marcó por puntos de ruptura tales como las fronteras de la espiritualidad, la evolución del lenguaje musical clásico romántico, el nacimiento del neoclasicismo. El lenguaje tonal se transforma hacia el lenguaje modal. El advenimiento de la atonalidad. Los compositores recurren a las palabras para la comprensión de la música. El tratamiento especial del Lied y la melodía. Lied, en plural Lieder, del antiguo alemán, Luti, sonoeran, resonar. Designa en el medio germánico la música vocal acompañada cuyo equivalente próximo sería la canción o la chanson y la melodía. Estas son formas poético-musicales cuyos principales exponentes son Schubert, escribió 600 Lieder, R. Schumann, 250 Lieder, Mendelssohn, 70 Lieder, Liszt, 70 Lieder, J. Brahms, 200 Lieder. Melodía. La melodía era la creación de una atmósfera única entre una voz y el piano, una orquesta, generalmente con acompañamiento recargado, y una melodía simple pero de difícil entonación cuyos principales exponentes son Fauré, 100 melodías, y Duparc, 13 melodías, Debussy, 70 melodías, M. Ravel, 40 melodías. El público de estos géneros es una sociedad burguesa que busca el intimismo. Poetas más escogidos fueron Goethe, Schiller, Heine, Victor Hugo, Baudelaire, Verlaine. La temática abordada fue la naturaleza, el amor y la muerte. La evolución instrumental. La orquesta se desarrolló de la siguiente manera. Percusión. Añadió el triángulo, el tam-tam, el xilófono, el glockenspiel, los timbales y el tambor militar. Teclados. Acordeón, armonio, celesta. Vientos. Saxofón, clarinete bajo y el contrafagot. Cuerdas. Se reutilizó la viola y los violonchelos desarrollaron su canto expresivo. Las tesituras se ampliaron hacia los registros agudos y graves. Los músicos fueron en búsqueda de recursos sonoros. Trémolo dental, flautas, colegno, cuerdas, armónicos. Se escribió el primer tratado de orquestación, H. Berlioz. El oficio del marcador del tiempo se transformó, abandonó el rollo de partituras por un bastón o posiblemente se dirige desde el primer violón, anotando en rojo la entrada de los instrumentos. Las grandes partituras no eran editadas. Se creó la primera clase de dirección de orquesta en el Conservatorio de París. A partir de 1860 los músicos empezaron a tocar sentados, se organizó el espacio del concierto, la ley del silencio en el auditorio se impone y la organización del concierto estaba a cargo del compositor. La defensa de los derechos de autor fue creada en 1851 bajo el nombre de SACEM. Sociedad de Autores y Compositores de Música. El siglo burgués y la música. Calvario. Calvario para el compositor. No podía pagar el arriendo de la sala de concierto ni los músicos. Calvario para el intérprete. Hijo de buena familia y condenado por sus padres a tocar el piano, que era el instrumento burgués por excelencia. Calvario para el auditor. Asaltado continuamente por fuentes sonoras de la vecindad y obligado muchas veces a asistir a numerosas manifestaciones musicales. Tendencias de fin de romanticismo hacia una nueva época. El verismo. El realismo y el naturalismo presentes en la literatura despertaron en la música italiana a finales del siglo XIX. El verismo, del italiano vero, verdad. El objetivo del naturalismo es la representación del mundo real que rechaza la idealización romántica acompañada de una crítica social. La acción se desarrolla generalmente en las clases populares y en el escenario de la ópera. Representantes. Giacomo Puccini. Obras. La Bohemia, Madame Butterfly. Giuseppe Verdi. Símbolo de la lucha de la unidad nacional. Vittorio Emanuele Re d'Italia. Obras. Nabucco, Rigoletto, El Trovador, La Traviata, Aida. El realismo. Lo exótico. El drama lírico. Compositores. Georges Bizet. Obra. Carmen. Charles Gounod. Obra. Fausto. El drama lírico. Compositores. Georges Bizet. Obra. Carmen. Ópera cómica, drama lírico y realismo exótico, Charles Gounod. Obra. Fausto. Opereta. Aparece en 1854 en París en el Teatro Folies, concertantes para designar una ópera cómica en un acto, de carácter ligero mezclando diálogos hablados con música y danza a la moda como el can-can, el valse y la polka. También se le conoció con el nombre de ópera bufa, una obra con varios actos. Compositores.
J. Offenbach. Obra. La vida parisina, los cuentos de Othman, ópera inacabada y póstuma, u ópera fantástica por la ausencia de diálogos.